Dicen que la juventud es un estado mental. Yo, en cambio, aprendí que es una energía que se puede tomar, drenar y absorber, si sabes cómo, si estás dispuesta a pagar el precio. Me llamo Lorena y tengo 46 años. En la universidad me llaman profe, pero a veces siento que soy mucho más que eso. Hace años que no enseño por vocación. Lo hago porque es el campo perfecto para lo que realmente me interesa de ellos, los chicos. Los jóvenes hermosos que todavía no han sentido el peso de los años. Aquellos que caminan con seguridad, con músculos firmes y ojos llenos de vida. Yo no quiero solo acostarme con ellos. Quiero lo que ellos irradian, su juventud, su energía y su fuego. Y no lo hago solo por placer, lo hago para vivir. Podría mentir y decir que soy una mujer segura, fría y meticulosa, pero lo cierto es que cada vez que uno de esos chicos me mira con deseo, siento una especie de electricidad subiéndome por la espalda. Me siento viva, poderosa, como si el tiempo retrocediera. Y cada vez que logro que uno de ellos cruce la línea y venga a mí, les doy algo a cambio. Algo que ellos creen que desean. Notas altas, favores, complicidad. Y yo me alimento. No se dan cuenta, nunca lo hacen. Creen que soy simplemente la maestra sexy que les da oportunidades. No sospechan de los pequeños rituales, de los aceites con los que les masajeo la espalda, de las frases que les murmuro al oído cuando están vulnerables. Son hechizos, aprendidos a escondidas de una tía que murió hace años. Pero todo cambió el semestre en que conocí a Emilio. Desde que lo vi entrar por la puerta del aula, algo se encendió en mí. Era alto, moreno, sonrisa sarcástica. Tenía una presencia que desbordaba. Lo miré durante toda la clase, disimuladamente, claro, pero lo estudié. No era como los otros, tenía algo distinto, como si él también supiera que el mundo le pertenecía. Me dije que sería como los demás, que jugaría un poco con él, que lo tomaría y lo dejaría, pero no fue así. La obsesión llegó rápido. Lo buscaba en los pasillos, lo incluía en todas mis preguntas durante clase. Le dejaba comentarios personales en sus ensayos. Muy bien desarrollado, Emilio. Me gustaría conversar esto contigo en privado. Y funcionó. La primera vez que vino a mi casa fue una tarde de jueves. Le ofrecí vino, aunque él apenas tomó un sorbo. Le hablé de literatura, mientras lo toqué apenas con los dedos, al explicarle algo en su cuaderno, y vi cómo sus pupilas se dilataban. Esa noche fue mío. Su cuerpo sí, pero también su energía. Yo debería haberme detenido ahí, como con los otros, pero no pude. Lo invité más veces, más de las que era necesario. Le inventé pretextos, revisiones de textos, conversaciones académicas, prácticas de oratoria. Pero no era eso lo que quería. Lo quería a él, a Emilio entero. Y por primera vez usé algo más fuerte. Un amarre, un hechizo hecho con su cabello, que tomé de su suéter cuando no se dio cuenta, y una gota de su saliva que había quedado en una copa de vino. Lo até todo con un hilo rojo y lo coloqué junto a la estatua de la Santa Muerte en mi habitación negra, mi altar privado, mi secreto mejor guardado. Ahí, bajo su manto oscuro, coloqué también su foto, sonriendo en clase, joven, vital y mío. Los resultados fueron inmediatos. Emilio se volvió más sumiso, más atento. Me escribía mensajes, buscaba mis clases, aceptaba cada nueva invitación. Me deseaba, o al menos eso creía él. Yo sabía que era el amarre.
y eso, lejos de alejarme, me hizo desearlo más. Pero Emilio era curioso. Una noche vino a casa más callado de lo usual. Le serví vino, pero no lo probó. Me dijo que tenía preguntas sobre el nuevo ensayo, pero no tocó su cuaderno. Lo noté raro, como observador, como si buscara algo. Fui a preparar té, y al volver ya no estaba. La puerta de la habitación negra estaba entreabierta. Mi corazón se detuvo un segundo. «Emilio». Lo llamé, intentando mantener la voz suave. Cuando lo vi, estaba de pie frente a la estatua de la Santa Muerte. No se había acercado, no la había tocado, pero la miraba con una mezcla de miedo y asombro. Su foto colgaba justo al centro del altar, rodeada de más fotografías de compañeros suyos, amigos y conocidos. Todos los que habían pasado por mi cama, por mi brujería. Y entonces habló. «¿Qué es esto?», preguntó Emilio sin moverse. Yo no respondí. No sabía cómo. Me quedé en silencio, mirando su espalda rígida, el cuello tenso. Mis ojos se movieron hacia el altar. El resplandor de las velas iluminaba el rostro huesudo de la Santa Muerte. Y ahí al centro, su foto, su sonrisa capturada, inocente. Una imagen que me dolía y me enloquecía al mismo tiempo. «Es un altar», dije finalmente, caminando hacia él. Mi voz temblaba más de lo que me habría gustado. Él giró el rostro. Apenas me miró con una mezcla de miedo y algo más difícil de identificar. Decepción. Como si acabara de descubrir que el monstruo bajo la cama sí existía y que se había acostado con él. «¿Eso soy para ti? ¿Otra foto más?». Mi pulso se aceleró. Algo en su voz me lastimó. No era rabia lo que sentí, fue dolor. Porque sí, Emilio no era como los otros, y nunca les hablaba así. Nunca me importaron realmente. Pero a él lo había atado por deseo, sí, pero también por necesidad, por esa obsesión que me carcomía. «No entiendes», le dije, dando un paso más hacia él. «No es lo que parece. Esto, lo que siento por ti, es amor». Él solo se rió. «¿Amor? ¿A esto le llamas amor? Me drogaste, me manipulaste, y encima me metiste en esto. Esto es brujería». «No te drogaba, no necesitas decir eso», susurré, aunque yo sabía que no era del todo cierto. Las infusiones, las velas y los aceites, todo tenía algo que lo mantenía cerca, que lo adormecía, que hacía que volviera. Lo hacía con cuidado, con conocimiento. No eran alucinógenos, eran ataduras. «¿Y los demás?», preguntó, señalando las fotos. «¿También están embrujados?». No contesté. ¿Qué sentido tenía negarlo? La verdad estaba ahí, colgando frente a nosotros. Se dio la media vuelta y se alejó del altar, pasó las manos por el rostro y murmuró algo que no entendí. El hechizo se estaba rompiendo, lo sentía. Él estaba empezando a ver con claridad y eso era un problema. «No puedes irte», dije de repente. No fue una súplica, fue una advertencia. Él me miró y por un momento, por un solo segundo, vi el miedo real en sus ojos, ese miedo que paraliza. «¿Qué me hiciste, Lorena? Te protegí, te amé. ¿Tú crees que todos esos que te rodean querían lo mejor para ti? Yo sí, yo te cuidé, yo te elegí. Nadie más lo haría como yo. Estás enferma». La palabra me golpeó en el pecho como una bofetada. «No digas eso», le dije. Di un paso hacia él, pero retrocedió,
Miró alrededor, como buscando una salida, pero yo ya había cerrado la puerta. Nadie entraba sin mi permiso, y nadie salía. «Voy a salir de aquí», me dijo. «Eso no lo creo», respondí. Me dolió. Dios, cómo me dolió. No quería hacerle daño. Quería que se quedara, que entendiera. Pero ya era tarde. El hechizo estaba resquebrajándose. Lo veía en sus ojos, lo sentía en su aura. Se liberaba poco a poco. Y si se iba, todo acabaría. «Lorena, abre la puerta», suplicó ahora con la voz más baja. «No puedo». «¿Qué quieres? ¿Que me quede aquí como tu mascota? ¿Como prisionero?» «No, pero quiero que me ames, que me necesites, que no te vayas». Mi garganta se cerró. Las lágrimas me ardían, pero no cayeron. No, yo no lloraba, no frente a ellos. Emilio se abalanzó hacia la puerta. Intentó abrazarla, forzarla. La golpeó. Era un chico sano y atlético, y aún así no cedía. La cerradura era vieja, pero aguantó cada golpe. Nadie salía sin que yo lo decidiera. Entonces me giré hacia el altar. Ya no le hablaba a Emilio. «Madre», susurré, «ayúdame». Una corriente helada cruzó la habitación. Emilio se detuvo. La vela más cercana se apagó. Y luego otra y otra. La Santa Muerte brillaba en sombras. «¿Qué estás haciendo?», gritó él. «Protegiéndote». «Esto no es protección. Esto es una locura». Y entonces, lleno de rabia y desesperación, corrió hacia el altar y arrancó su propia foto. La rompió y la pisoteó. Le grité que no hiciera eso. Pero ya era tarde. Su foto estaba destrozada. El amarre se había roto. Emilio logró abrir la puerta después de tantos intentos, así que salió de la habitación y se fue sin mirar atrás. Quedé de rodillas frente al altar, mientras las últimas velas se apagaban solas. Después de eso pasaron días, luego semanas. No volvió a clase. Supe que decidió tomar la misma materia, pero con otra maestra. Afortunadamente, decidió no contar nada de lo que había pasado entre nosotros. Pero eso sí, él evitaba los pasillos donde yo solía estar. Lo busqué, le escribí y le supliqué. Había roto el hechizo, pero también había roto algo en mí. Y fue ahí cuando entendí que el error no había sido amarlo demasiado. El error fue no sellarlo bien. Una noche regresé a la habitación negra. Encendí nuevas velas, coloqué nuevas fotos, pero ya no eran alumnos. Eran personas que Emilio amaba. Su hermana, su madre, una cadena nueva. Y al centro, una nueva foto de él. La había robado de su Facebook. La recorté con precisión, atada con un nuevo hilo rojo. Me puse frente al altar, colocando esta nueva ofrenda. Y mientras lo hacía susurré: «Si no me amas, me vas a necesitar. Y esta vez no pienso fallar». Respiré hondo. El cuarto sintió mi dominio, y por un segundo me conmovió el peso de mis actos. Colocar fotos de tus seres queridos significaba que había llegado a mi extremo, y lo sabía, lo aceptaba. En ese instante, entendí que la brujería se tiene que alimentar, y eso era lo que yo estaba haciendo. Terminé de ordenar el altar y cerré la puerta con llave. A la mañana siguiente, me metí a Instagram y me di cuenta que él me había desbloqueado, ya que tenía una foto antigua de un atardecer, con un comentario a su propia publicación. «Quiero volver atrás». No mencionaba ningún nombre, pero su melancolía era evidente. Guardé una captura de pantalla
era mi prueba. Al caer la noche, envió un mensaje anónimo a su WhatsApp. ¿Cómo está tu hermana? No dije más. 10 minutos después recibí un ¿quién eres? Y tras un silencio que latía en mi pecho, respondí: alguien que quiere lo mejor para ella. Él me respondió después de un rato, volviéndome a preguntar que quién era. Así que decidí ya no responder más. Al día siguiente, vi que publicó en redes que su hermana estaba hospitalizada por un virus desconocido. Leí cada comentario. Amigos expresaban sorpresa. Otros la culpaban de exceso de estrés. Él puso un "me preocupa" bajo la publicación. Mi venganza estaba funcionando. Durante los días siguientes, me dediqué a observarlo a distancia. Vi sus entradas al hospital, sus salidas con la mirada perdida, el modo en que se frotaba la muñeca, como buscando consuelo. Uno de esos días, lo sorprendí en la cafetería de la esquina. Entré sin que me vieran. Me senté frente a la barra y pedí un café. Él pidió un jugo. Solo estuve observando de reojo, ya que no quería ser descubierta. Cuando el mesero me tomó la orden, le pregunté si conocía a ese chico, y vi cómo el mesero titubeó y me dijo: sí, señora, solo de vista. Él viene a ver a su hermana, me dijo. Sonreí sin darme a notar. Cada vez que aparecía en el café, mi cuerpo recordaba el tacto de sus brazos, el calor de su aliento, pero me dije a mí misma que mi objetivo era recordarle que debía acudir a mí. En mis ratos libres, escribí 3 cartas cortas, sin firma. La primera para su madre. Hablaba de un mensaje de esperanza. La segunda a su hermana. Contenía un dibujo sencillo de una flor marchita con un sobre de té calmante. La tercera a él. Solo decía: no estás solo. Dejé cada una en el buzón correspondiente. La de su madre en el edificio, la de su hermana en el hospital y la mía en su casa. No puse postal ni remitente. Dejé que su imaginación rellenara el misterio. Cuando su madre posteó en Facebook un agradecimiento por la sorpresa tan bonita que recibió, su madre se lo quitó. Sus amigos aplaudieron el gesto anónimo. Él, por su parte, vio el mensaje y me escribió al número anónimo que utilizaba. ¿Fuiste tú quien dejó esa nota? Le respondí que sí. Entonces él dijo que no sabía quién era, pero que gracias. Así que respondí: alguien que cree en ti. Ese par de palabras bastaron para tensar la cuerda que me unía a él. Con todos sus lazos tensos, llegó el momento de actuar directamente. Sabía que debía de invitarlo a mi nueva casa. Fue así como aproveché, para que ya me había desbloqueado de Facebook, que decidí enviarle un mensaje. Necesito verte, le dije. Él no respondió. La angustia comenzó a carcomerme. Pensé que quizás mi nuevo hechizo no estaría teniendo resultados, pero después de 10 minutos recibí su respuesta, en la cual, sin cuestionarme, aceptaba que nos viéramos nuevamente. Ese día preparé la sala, barrí el polvo, encendí solo una vela blanca, arreglé un par de cojines en el sillón, dejé a la vista una mesa pequeña con un álbum de fotos en orden cronológico, los retratos que había usado en el altar, al lado una carta que decía: esto no es un juego. Aquí están las imágenes de quienes importan. Si quieres entender, si quieres protegerlos, ven. La carta la firmé con un seudónimo antiguo que él recordaría, una amiga de su hermana. Llegó puntual, golpeó la puerta y entró con cautela. En su rostro vi la desconfianza de quien ha sido herido, mezclada con la necesidad de encontrar respuestas. Le hice pequeñas señas para que tomara asiento. Yo me senté frente a él, con la carta y el álbum abierto sobre la mesa.
¿Qué es esto?, preguntó sin levantar la vista. Tus familiares, respondí. Quiero que sepas que no los olvidarás, que aún puedes protegerlos. Sus ojos recorrieron cada imagen. Las manoseó con un temblor. Vi cómo el color de su piel palideció y luego volvió al rojo. Le demostraba mi poder. Un simple álbum había reavivado su preocupación, su sentido de responsabilidad. ¿Qué es lo que quieres?, volvió a preguntar. No respondí. En su lugar, dejé que el silencio trabajara. Cuando alzó la mirada, ya no lo vi como antes. Vi a un hombre dispuesto a todo para alejarse de mí, o para acercarse definitivamente. Se levantó de un salto, acomodó el álbum y la carta en su regazo. Me miró con esa mezcla de ira y dolor. «Basta, Lorena», exclamó al fin. «Deja de jugar con mi familia». Me dolió que usara mi nombre, pero lo entendí. La intimidad era la única arma que le quedaba. «No lo entiendes», contesté con voz baja. «Todo es por ellos. Te están envenenando con preocupación y estrés. Yo solo les muestro la ruta de regreso». Él negó con la cabeza. La herida fue su incredulidad. «No importa quién seas ni qué pretendes. Yo no voy a seguir tus pactos». Ambos nos quedamos paralizados, a un paso de la rendición mutua. Y entonces recordé lo que había aprendido de mi tía. Si se rompe la voluntad en un extremo, el hechizo se refuerza. Me incliné, saqué de mi bolso un pequeño frasco con aceite y puse un dedo por su muñeca, deslizando el líquido en línea recta. Sentí su piel temblar al contacto. Él retrocedió, se frotó el brazo. «¿Qué haces?» «Solo te estoy protegiendo», mentí. «Con esto bloqueas el veneno del miedo y la culpa». No esperé su permiso. Con un gesto casi convulsivo, froté el aceite hasta que la línea se mezcló con su sudor. Él me observó, horrorizado, y su resistencia, tan fuerte hace un momento, comenzó a ceder. Su mirada se nubló. «No sé si eres un ángel o un demonio, pero necesito creer en algo». En ese instante vi mi victoria. Lo había atraído otra vez. Sí, pero él ya no sabía si lo hacíamos por deseo o por magia. Encontré su mano y la apreté con suavidad. «Solo yo he estado aquí», le dije. «Solo yo te voy a cuidar». No añadí más. El silencio pesó más que cualquier explicación. Él no se fue esa noche. Se quedó sentado junto a mí, en silencio. Me pidió un vaso de agua y bebió con cuidado. Yo lo observé, esperando el siguiente movimiento. Su pulso, que antes latía con convulsión, ahora estaba lento, moderado. Supe entonces que había logrado lo que quise, ocupar su mente y su cuerpo, pero a un precio que aún no calculaba del todo. Mientras él se calmaba, miré la fotografía de su hermana en la mesa. Me pregunté qué tanto estaba dispuesta a seguir, qué tanto valoraba mi obsesión. La inquietud me atravesó como un cuchillo. Sé que vendrán más noches como esa, más encuentros donde mi control flaqueará y su propósito se tensará. Pero mi brujería ahora es lo suficientemente fuerte para capturar su voluntad. Ahora solo me queda por ver si él aceptará mi compañía o luchará hasta romper cada hilo, hasta querer escapar de mí, mas no lo hizo. Al principio, Emilio parecía resistirse. Hubo momentos en los que me miraba con esa mezcla de miedo y desprecio, pero yo sabía lo que él no podía ver. El poder que tenía sobre él no era solo mental, era algo mucho más profundo. A cada día que pasaba, su resistencia disminuía.
hasta que ya no quedaba más que la sombra de lo que alguna vez fue. Había aprendido a utilizar sus temores en su contra, a jugar con él, con su voluntad. No era necesario que lo tocara, ni que le hablara con dulzura. Mi influencia era mucho más poderosa que cualquier encantamiento. Sus seres queridos, su familia, sus amigos, todos estaban bajo mi control. Había sellado su destino con un simple gesto. Las fotos que había colocado en el altar de la Santa Muerte ya no solo representaban su vida, sino su condena. Me senté frente a él una tarde, mientras observaba cómo sus ojos no podían dejar de mirar la foto de su hermana en la mesa. Había sido una de mis primeras víctimas. Pobrecita, aún tenía mucho por vivir. Pero bueno, eso no se detuvo. «¿Emilio?», le dije. Mi voz suave, pero cargada de poder. Él giró lentamente hacia mí, sin un atisbo de resistencia. «Es hora de que nos encarguemos más, ¿no lo crees? Eres mío ahora, como lo son todos los que te importan». El miedo era evidente en sus ojos, pero también la aceptación. Al principio había creído que podía escapar, que podía luchar contra lo que no entendía, pero ya no. La imagen de su madre, esa mujer que tanto amaba, me ayudaba a mantenerlo cautivo. Ella, al igual que él, estaba atrapada en un ciclo que ni siquiera ella podía romper. Me había encargado de que en su desesperación por volver a ver a su madre o a su hermana, obedeciera mis órdenes sin dudar. «Lo sé», susurró, como si aceptara la realidad de lo que había ocurrido. «No tengo elección». «Claro que no», respondí acercándome. «Lo que pasa ahora, Emilio, es que eres mío. Estás aquí conmigo porque no puedes irte. Nadie en tu vida puede salvarte. Estás atrapado por lo que amas y al mismo tiempo por lo que temes. Tienes que entender, querido, que esta es la única forma en la que puedas tenerlos. Porque si alguna vez intentas escapar, si alguna vez rompes este lazo, perderás a todos». Él cerró los ojos, como si tratara de ignorar las palabras, pero ya no podía. Sabía que había caído en la trampa, que la única forma de proteger a su familia era quedarse y obedecerme. Aquel joven, que alguna vez había sido tan rebelde, ahora era solo una marioneta en mis manos, con hilos invisibles controlando cada uno de sus movimientos. Nadie lo notaba, claro. Nadie sabía que lo había reducido a la nada, que lo había convertido en lo que ahora era, un despojo de lo que alguna vez fue. Lo vi rendirse completamente una noche en la que estaba especialmente quieto, sin protestar. Sus ojos, normalmente tan vibrantes, ahora parecían apagados, sin vida. Era como si me hubiera entregado su alma, y yo había aceptado gustosamente el regalo. Su amor por su madre, su hermana, incluso por sus amigos, ya no era suficiente para salvarlo. El hechizo había cumplido su cometido. «Ya no eres libre, Emilio», murmuré, tomándole la mano, mientras comencé a desvestirlo. En ese momento, volvimos a entregarnos. Volví a sentir sus brazos recorriendo mi cuerpo, y volví a sentirme viva. «Ahora vives para mí, y todo lo que haces, lo haces porque yo lo digo, como un buen títere». Y él lo sabía. No hubo palabras de resistencia, ni miradas de furia, solo el silencio de una aceptación dolorosa. Desde ese momento, Emilio dejó de ser una persona. Ahora, cada vez que alguien lo veía, pensaba que estaba perdido en su propia desesperación, atrapado en sus propios miedos. Pero la verdad era mucho más oscura. Estaba bajo mi control,
un títere, siempre a mi disposición, siempre obediente. Yo había ganado y no pensaba soltarlo. Nunca.